Imagínate que eres un ciudadano con estudios que busca salir adelante. Tu desempeño es ser defensora de los derechos humanos. Continúas con casos en donde personas que son un grupo vulnerable de la sociedad intentan defenderse de las injusticias tanto del gobierno y de la organización criminal. Trabajas día y noche hasta que la familia pueda tener justicia y vivir una vida digna. Sin embargo, un día entran dentro de tu oficina personas que parecen militares para terminar con tu vida. Pero lo más extraño es que tu homicidio involucra un polvo blanco y un guante puesto en una de tus manos, que a día de hoy no saben quiénes fueron los culpables. Lo peor es que se quedó como un crimen sin resolver. La licenciada Digna Ochoa fue encontrada sin vida en su despacho ubicado en la calle Zacatecas 31, Colonia Roma, la tarde del 19 de octubre del 2001. Digna Ochoa fue una muy sobresaliente abogada defensora de los derechos humanos de nacionalidad mexicana, galardonada con diversos premios internacionales en reconocimiento por su trabajo. Pero durante varios años, trabajó en casos en los que se encontraban implicados funcionarios y miembros de la Procuraduría General y de las Fuerzas Armadas involucradas en graves violaciones de derechos humanos. Luchó para que se descubriera a los autores de tales ilícitos y se presentara a las autoridades para ponerlos en manos de la justicia. Pero antes de su asesinato, Digna Ochoa había sido víctima de diversas amenazas y secuestros. El primero se presentó el 9 de agosto de 1999, cuando fue privada de su libertad durante 4 horas por desconocidos, quienes le sustrajeron sus pertenencias e identificaciones personales. Un mes después, el 3 de septiembre, se recibieron textos de amenaza por correo en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, lugar en el que laboraba. Y debido a estas situaciones, el 7 de septiembre de 1999, Digna Ochoa decidió solicitar medidas cautelares para ella y los miembros del centro. 2 meses después, el 2 de noviembre, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Red Nacional de la Organización Civil de los Derechos Humanos presentaron una petición inicial de medidas provisionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o la Comisión IDH, por violación de derechos humanos, en perjuicio de Digna Ochoa por parte del Estado mexicano, ante la falta de investigación de los ataques y secuestros sufridos. Posteriormente, el 11 de noviembre de 1999, la Comisión IDH sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, una solicitud de medidas provisionales a favor de Digna Ochoa. Sin embargo, tiempo después de casi 2 años, la Corte dio por concluidas las medidas provisionales otorgadas a Digna Ochoa y demás integrantes del centro de la PROD. Sin embargo, 2 meses después, Digna fue asesinada. Por su parte, la Comisión IDH determinó que desde la muerte de la licenciada Digna Ochoa, el 19 de octubre del 2001, el Estado inició una investigación en el ámbito penal, mismo que duró cerca de 10 años, en la que se practicaron diversas diligencias forenses, químicas, balísticas e informes psicológicos. Se tomaron pruebas testimoniales, fotografías y entre otras cosas. Sin embargo, en su informe del Fondo 61-19, la Comisión IDH determinó la existencia de una serie de irregularidades graves en la investigación en función de la imparcialidad del órgano investigador en la primera etapa de la indagatoria, que determinó que la muerte de la defensora de los derechos humanos fue suicidio. Es decir, que dentro de todo el gobierno y la investigación que se llevó a cabo, desgraciadamente, o realmente para huir de la realidad misma y de toda la justicia, se dictó que fue un suicidio. Pero entre tú y yo, sabemos que eso no es verdad. Y la IDH tampoco se la creyó. Fue entonces que al investigar las omisiones en el registro de los fenómenos cadavéricos que no fueron subsanadas y lesiones no advertidas en los diversos exámenes médicos, así como contradicciones en las pruebas balísticas. Y este caso, como las contradicciones en pruebas balísticas, se ha dado en un caso muy excepcional, que fue la muerte de Colosio.
en el cual diferentes armas fueron detonadas en el mismo lugar. Muchos dijeron que fueron distintas armas, otras dijeron que fueron la misma. Sin embargo, hay muchas irregularidades dentro de estas investigaciones que misteriosamente no tiene nada que ver el gobierno, por así decirlo. Sin embargo, estamos viendo que esta es otra prueba que dentro de las diligencias que han cometido y los errores para ocultar su crimen son bastante obvias. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Al visualizar la escena del crimen, quien la encontró notó algo extraño desde el primer segundo. Es decir, que la puerta estaba entreabierta, pero no había señales claras de violencia. El ambiente era pesado, denso, como si alguien hubiera salido minutos antes. Y cuando los peritos entraron, algo en la escena no hacía sentido, pues Digna estaba tirada en el suelo, con un disparo en la pierna y otro mortal en la cabeza, y a su lado una pistola, pero la forma en que la encontraron colocada esta no era natural. Era como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito. Y entonces llegaron los detalles que hasta hoy siguen desconcertando a todos al escuchar este caso. He aquí el documento. La primera evidencia que tenemos de algo extraño es el famoso polvo blanco que se encuentra en la escena del crimen, sobre el piso, sobre algunos muebles, incluso en zonas del cuerpo de Digna Ochoa. Es que había un polvo blanco granulado. No era harina, ni azúcar, ni algo que tuviera sentido en la cocina o en su trabajo. El primer reporte forense no lo mencionó, fue que apareció horas después en documentos posteriores. Pero, ¿será que se les pasó por alto o alguien más lo dejó allí después? Sin embargo, organizaciones de los derechos humanos dijeron que ese polvo parecía un intento de borrar huellas, como si alguien hubiera querido limpiar la escena, pero no tuvo tiempo de hacerlo por completo, debido a que estaba dentro de la oficina de Digna Ochoa. Sin embargo, hay otro detalle bastante perturbador en este caso, y es el famosísimo guante que aparece en la mano de la víctima. Digna tenía un guante puesto en una sola mano, la otra estaba completamente descubierta. Pero la pistola no tenía ni huellas claras de su mano enguantada, y otro caso extraño era de que Digna no solía usar guantes para manipular objetos. Era como si alguien hubiese colocado ese guante ahí para que pareciera que ella misma disparó el arma, pero lo hizo mal, como si quien montó la escena no pusiera exactamente cómo se supone que debía haber ocurrido todo el acontecimiento del suicidio. Es bastante extraño y misterioso toda esta escena. No sé, creo que no puedo poner aquí, lo intentaré si es que no me ponen ban, la fotografía de la ya afinada Digna Ochoa. Trataré de censurar lo más posible, pero manteniendo los detalles de el fatídico desastre. Pero bueno, seguimos con las inconsistencias. Sin embargo, las inconsistencias siguen y siguen, y una de ellas es la trayectoria del disparo principal, que no coincidía con la posición del cuerpo. El arma, dicen los peritos independientes, estaba demasiado lejos como para poder haber caído de esa manera. Y el primer disparo, el de la pierna, ¿por qué alguien que quiere quitarse la vida se dispararía primero en la pierna? Y es que vecinos escucharon 2 detonaciones, sí, pero con varios segundos de diferencia, tiempo suficiente para que 2 personas pudieran forcejear o para que alguien acomodara la escena del crimen. Sin embargo, la versión oficial concluyó que esto fue un suicidio, demasiado rápido de hecho. Pero quienes conocían a Digna sabían que en los meses anteriores había recibido amenazas graves por su trabajo defendiendo casos de tortura, desaparición y abuso de poder. Había dicho en voz alta que temía por su vida, había pedido protección y aún así la dejaron sola, en un departamento lleno de detalles que no encajaban: los guantes, el polvo, la pistola mal colocada, las trayectorias imposibles, los reportes escritos en diferentes momentos, una escena que parecía montada, apresurada e incluso
torpe, como si alguien hubiera querido cerrar su historia, pero no supieran cómo borrar todas las huellas. Y es así que hasta el día de hoy, más de 25 años después, el caso de Digna Ochoa sigue siendo uno de los enigmas más profundos de todo México. Una muerte que oficialmente se declaró suicidio, pero que para muchos huele a todo menos a eso. Y si se te hace un poco conocido este caso, a lo que ha pasado actualmente, pues déjame decirte que tal vez todo esto no ha sido coincidencia. Pero los casos siguen y siguen debido a que dentro de México hay más casos como estos, tantos que podemos hacer un canal dedicado sobre todo este tema. Pero por ello les traigo los más impactantes. Y el siguiente caso también les helará la sangre debido a que esta ocasión fue una reportera que respondía ante la manera de accionar del gobierno. He aquí, les presento el documento. Presten mucha atención. Y es que en los últimos días de marzo de 2017, algo inquietante empezó a rondar alrededor de Miroslava Brecht. No era paranoia, era intuición, uno de esos presentimientos que el cuerpo reconoce antes que la mente. Fue una tarde tranquila, casi doméstica, cuando ocurrió el primer aviso. Su hermana había ido a visitarla mientras descargaban unas plantas de la camioneta guinda de Miroslava, la reportera. Ambas levantaron la mirada al mismo tiempo. Fue allí, sobre la banqueta, un hombre las observaba fijamente, caminando lento, como si esperara algo. Sin embargo, un escalofrío recorrió a su hermana, un temblor que no supo explicar. Solo días después, cuando Miroslava cayó asesinada, entendió toda la verdad, y es que ella estaba siendo vigilada, y no desde ese día, sino desde hace mucho tiempo atrás. Y esto debido porque el acoso contra Miroslava no empezó en 2017. Había comenzado un año antes, cuando se atrevió a publicar algo que muchos sabían, pero nadie se atrevía a decir: que grupos criminales estaban imponiendo candidatos políticos en la Sierra Tarahumara, entre ellos uno de Chinapas, tierra natal de Miroslava, un candidato con apellido Salazar, un apellido que pesa, un apellido que en el norte significaba poder. Los Salazares, una familia enorme e influyente que había pasado de ser rancheros a convertirse en socios del cartel de Sinaloa. Dos de sus miembros estaban en la lista de los más buscados por la DEA. Y Miroslava los conocía desde niña, conocía sus tierras, sus rostros, sus historias, sabía demasiado. Y es que desde 1999 ella ya escribía sobre el terror en la Sierra Tarahumara, hombres armados quemando casas, torturando familias rarámuris para obligarlas a sembrar droga. Fue también la primera en nombrar a Adán Salazar Zamorano, el fundador del clan. Publicó sus movimientos, sus detenciones frustradas, incluso el atentado que sobrevivió gracias a sus escoltas. Y es que cada artículo era una puñalada al silencio, y cada puñalada tenía consecuencias. Cuando los años, la violencia en Chihuahua creció, la nota política se convirtió en una nota roja, y Miroslava decidió seguirla. Denunció cómo grupos armados intervenían en elecciones, controlaban volantes, levantaban casillas, dictaban quién debía gobernar. Nadie más lo hacía. Y es que la prensa local ya había entendido que callar era sobrevivir. Pero Miroslava no. Ella afirmaba conscientemente del peligro. Un compañero recordó la vez que le dijo que diera sus fuentes. Y lo que dijo fue lo siguiente, y cito: "No voy a revelar nada. Yo firmé la nota porque yo sí tengo ovarios. El silencio es complicidad". Y es que al decir esto selló su destino. Los Salazares comenzaron a dejarle señales, primero advertencias, luego mensajes a través de desconocidos, después llamadas, luego amenazas directas. Incluso políticos locales sirvieron de mensajeros involucratorios o muy voluntarios. Ella lo sabía, sus hermanas también, y a finales del 2016, Miroslava hizo algo que jamás hacía: pidió blindar su camioneta.
Comenzó a hablar de herencias, seguros de vida, del futuro de sus hijos. Y cito: si me llega a pasar algo, decía como una calma que asustaba. Era una muerta cantada, por así decirlo, como muchos dirían después. Pero aún así, no dejó de escribir, pues en febrero del 2017 publicó su último reportaje sobre infiltración criminal en gobiernos municipales. Nombró a jefes políticos vinculados con narcos y volvió a señalar con nombres y apellidos los Salazares. Nadie más tocó ese tema, solo ella. Y semanas después, el 23 de marzo, mientras ella salía de su casa, un hombre se acercó, le disparó 8 veces. La investigación reveló que llevaba 2 años siguiendo pistas sobre el lavado de dinero, pozos ilegales, tecnología agrícola de contrabando y triangulación financiera de alto nivel. Había tocado intereses políticos, intereses criminales y fronteras que no debía cruzar. Sin embargo, cuando la mataron, hubo 1000 hipótesis sobre esto. Demasiados enemigos, demasiadas verdades incómodas. Ninguno de ellos podía permitir que siguiera hablando. Pero lo más fuerte no fue cómo murió, sino que ella lo sabía. Sabía exactamente quiénes la seguían. Sabía que querían silenciarla, cueste lo que cueste. Y sabía que su nombre ya estaba escrito en una lista. Sin embargo, aún así, ella siguió. Porque para Miroslava había una frase que se repetía como una mantra. Y cito: alguien tiene que decir las cosas. Y ella lo dijo hasta el último de sus días. La historia de Miroslava Brecht no es solo una historia del pasado, es un recordatorio brutal de algo que tristemente sigue ocurriendo hoy, porque el silencio que intentaron imponerle es el mismo silencio que han querido imponer a tantos otros. Ahí está el caso de Homero Gómez, el defensor de las mariposas monarca, un hombre que dedicó su vida a proteger los bosques de Michoacán y que terminó desaparecido y lo ha hallado sin vida en circunstancias que jamás fueron aclaradas. Un activista que, como Miroslava, sabía que estaba tocando intereses poderosos y aún así nunca dejó de alzar la voz. O el reciente fallecimiento del agricultor limonero en Michoacán, otro ciudadano común atrapado entre la violencia, las extorsiones y la impunidad, un hombre trabajador que solo buscaba ganarse la vida, pero que terminó convirtiendo en otra cifra más. Otro nombre que se perdía entre titulares rápidos, sin justicia, sin verdad y sin respuesta alguna. Y podríamos seguir: defensores ambientales, activistas, periodistas, comunidades indígenas, líderes sociales, todos enfrentando la misma sombra: el control, la presión, la amenaza y la desaparición. Porque en México decir la verdad sigue siendo un acto de valentía, un acto que puede costarte todo. Miroslava lo sabía, Homero lo sabía, e incluso Carlos Manzo lo sabía. Las activistas, las víctimas anónimas que nunca aparecieron en los noticieros, también lo sabían. Y aún así, hablaron, denunciaron, documentaron y pelearon. Hoy contar sus historias no es solo recordar lo que pasó, en reconocer lo que sigue pasando, es mirar de frente un patrón que no ha terminado y entender que cada una de estas voces, aunque haya intentado silenciarlas, aún resuenan. Porque mientras alguien siga contando lo que otros quieren esconder, mientras alguien siga investigando, escribiendo y preguntando, su verdad continua que viva. Y es justamente por eso que estas historias deben seguir contándose, para que lo que pasó con ellos no se convierta en un destino inevitable para los que vienen después. Así que ya lo saben. Código Enigma se los dijo. Hagan lo que deban y pasen una excelente noche. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.